se tiene la percepción que Barcelona es muy insegura y bastante más insegura que Madrid. En Madrid no me voy a vivir ni loco. Madrid y Barcelona son las dos ciudades más deseadas de España, pero también tienen un problema enorme. ¿Tú crees que con 1.300 euros se puede vivir cómodamente aquí en Madrid? No creo. O sea, ¿Cuánto es el dinero que dirías con esto viviría cómodamente aquí? 2.000, 2.100 o... A nivel seguridad ya nos has contado, ¿no? ¿Es la primera vez que te roban? No, ya me ha pasado varias veces. Cada vez más gente trabaja, cobra, paga alquiler y aún así no llega a final de mes. Yo creo que la gente está alquilando ya aquí habitaciones por 900, 800 euros. ¿Vale? ¿Cuánto se puede ganar que nos parece una franja salarial? Está alrededor de... Hoy vamos a enfrentar Madrid contra Barcelona en 5 rondas. Sueldo, vivienda, transporte, seguridad y calidad de vida. En cada ronda ganará una ciudad. Y al final vamos a responder a la pregunta incómoda. ¿Dónde se vive mejor de verdad? ¿En Madrid o Barcelona? Empezamos. Primera ronda. Sueldos. Y aquí Madrid parte con ventaja. Los datos dicen que la Comunidad de Madrid suele estar por encima de Cataluña en salarios medios, pero la calle cuenta algo más interesante. No todo el mundo accede a esos sueldos, porque una ciudad puede tener salarios altos y aún así estar llena de gente cobrando 1.300, 1.500 o 1.700 euros al mes. ¿Cuánta gente puede llegar realmente a esos sueldos? Vamos a descubrirlo. Cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, soy actor de Venezuela, por mientras también trabajo en una heladería, así que sostengo ambas cosas. ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente en un puesto como el tuyo? 1.300. ¿Tú crees que con 1.300 euros se puede vivir cómodamente aquí en Madrid? No creo. O sea, ¿Cuánto es el dinero que dirías con esto viviría cómodamente aquí? 2.000, 2.100 o vamos a ponerlo un por menor, 1.800. Y yo digo, bueno, estaría... ¿Pagando un piso completo para ti o a una habitación? En lo absoluto, o sea, un piso ya 2.500 y hasta 3.000, ¿sabes? Porque un piso y más aquí en el centro te sale bastante caro. Aquí aparece la primera hostia del vídeo. Madrid tiene oportunidades, sí, pero alguien que trabaja en una heladería y además intenta ser actor está en 1.300 euros. Y él mismo lo dice, con eso no se vive cómodo. Aquí, Madrid no es que esté fallando por falta de trabajo, está fallando porque el trabajo existe, pero el sueldo no siempre alcanza para vivir solo. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Hago marketing. Aproximadamente en un puesto como este, ¿cuánto se puede ganar? Que nos parece una franja salarial. Supongo que unos 30 anuales. Barcelona responde con un perfil muy diferente. Marketing, unos 30.000 brutos al año. Una ciudad potente en sectores internacionales, startups, tecnología y empresas globales. Pero aparece otro problema. Si para cobrar bien tienes que vivir fuera y hacer 2 horas de transporte al día, el sueldo empieza a perder su valor. ¿A qué te dedicas? Yo estoy arreglando las casas, organizando. O sea, ¿ordenas las casas? Sí. Claro, tú te has tenido que encontrar casas desordenadísimas. ¿Cuánto puede costar un servicio como este? Por ejemplo, desde 20 euros y más, depende de las horas, lo que quieres y ya está. ¿Al mes cuánto se puede ganar? Si nos puedes decir una franja. Hasta 1.000 y más para arriba. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Soy financista. ¿Cuánto se puede ganar que nos parece una franja salarial? Está alrededor de 70.000 brutos. ¿Consideras que está bien pagado? Creo que para España es un salario correcto. Y aquí Barcelona enseña su carta fuerte. Un perfil financiero, 70.000 euros brutos al año, capacidad de ahorrar y una sensación clara de que Barcelona, con buen sueldo, puede ser una ciudad espectacular. Pero esa es la clave, con buen sueldo. Barcelona puede ser increíble si entras en la liga buena. El problema es qué pasa con todos los que no están en esa liga. ¿A qué te dedicas? Trabajo aquí en Decathlon. ¿Cuánto se puede estar ganando? Si nos puedes decir una franja salarial. Pues, por ejemplo, estoy a 20 horas, unos 900, entre 800 y 1000, dependiendo del mes. ¿Y estás con menos jornada porque compaginas con otra cosa? Sí. ¿A qué te dedicas más? Hago masaje tailandés. Tengo que compaginarlo con esto porque con el masaje tailandés no me daba para vivir. Justo antes de entrar al trabajo... Te han robado la cartera esta mañana, ¿eh? Sí, en el bus, con la denuncia que la tengo aquí. Cuéntanos entonces, ¿a qué te dedicas? Yo soy inmobiliario. ¿Cuánto se puede ganar? Que nos parece una franja salarial. Es 1.300 más las comisiones, se te puede ir a unos 3.000, dependiendo mucho del de comercial. ¿Tú crees que se gana más en Barcelona que en Madrid o que suele ser el mismo sueldo? Creo que es un poco más en Madrid. Como los pisos son un poco más elevados, entonces claro, yo comisiono acorde al piso. El tema de nómina creo que es igual. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? A la banca. Aproximadamente, si nos puedes decir una franja salarial. Entre 25 y 40, la verdad difiere mucho del puesto, Vale. pero desde la banca es muy amplio, sí. Vale. ¿A qué te dedicas? Soy pastelera. ¿Cuánto se puede ganar en un puesto como este aproximadamente? Yo creo que no sé llegar a los 2.000 euros. No es muy bien pagado. O sea, ronda que desde los 1.000... 1.500, 1.700 como mucho, creería yo. ¿A qué te dedicas? Yo soy manager en marketing. ¿Cuánto se puede ganar, si nos puedes decir, bruto anual? 26 o 27 mil. ¿Consideras que este sueldo es óptimo para vivir aquí en Barcelona? No,
Creo que 1080 está mejor, está bien. Este testimonio cambia completamente la lectura. No estamos hablando de alguien que no trabaja, estamos hablando de alguien con trabajo, con sueldo. Hay gente que no está viviendo en Barcelona, está resistiendo a Barcelona. ¿A qué os dedicáis? Yo soy técnico economista. Y yo soy administrativa del Ministerio de Sanidad. ¿Cuál puede ser la franja salarial que se puede mover un puesto para que una persona que quiera dedicarse a lo mismo pueda tener una idea? Puede rondar unos entre 50 y 60.000. Un puesto junior a lo mejor son 30, 35, pero bueno, se supone que tienes un techo de hasta unos 60, 70, dependiendo de tu expertise, vamos. Hay proyección salarial, vaya. ¿Y en tu caso? Mi caso es la administración pública y está ya regulado. Mi sueldo suele estar entre 1.500 y 2.000. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid? 4 meses. ¿A qué te dedicas? Estoy trabajando en un bar de camarero. ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente en un puesto como el tuyo aquí en Madrid? Yo rondo sobre 1.400. En sueldos, Madrid gana por promedio y por más sensación de oportunidad general, pero Barcelona demuestra que si entras en sectores buenos puede competir muy fuerte. El marcador es Madrid 1, Barcelona 0. Segunda ronda, vivienda. Veremos aquí quién gana. Madrid es más cara en compra, Barcelona está más tensionada en alquiler y las dos tienen el mismo problema de fondo. Si no tienes pareja, familia, herencia, un casero milagroso o un sueldo muy por encima de la media, vivir solo empieza a parecer ciencia ficción. Me has dicho que vives aquí en Barcelona, ¿pagas alquiler, pagas hipoteca? Alquiler. ¿Y cuánto se paga aproximadamente por un alquiler? Yo pago 980. ¿Cómo está un poco el mercado inmobiliario aquí en Barcelona? Está muy tensionado. Muchas veces es que ni siquiera alcanzamos a publicar los pisos. Tuvimos un piso que estaba por 1100, ni media hora publicado y ya más de 200 solicitudes. Es real que las personas que tienen propiedades no están seguras. Pedimos muchos requisitos que me parecen ya un poco exagerados. Es decir, pedimos 3 nóminas, antigüedad en el trabajo 1 año, si no es indefinido no. ¿Y tema alquileres de temporada, cómo ves un poco la situación? Las personas lo están dejando de hacer. Más que todo porque es un mercado que tiene mucha incertidumbre. El gobierno un día sale con otra cosa, un día sale con otra cosa. Entonces, ¿y la gente que le está dejando de hacer esto deja el piso vacío o lo alquila de otra forma? Lo que está pasando ahora mismo en el mercado es que lo están vendiendo. Es algo preocupante porque personas españolas que tenían pisos, que tenían 3, 4 pisos, los están vendiendo para llevar el dinero a otro lado. La gente que está comprando no es española. Es decir, ahora tú necesitas 8 años o 9 años de tu sueldo íntegro, sin gastarte un euro, sin salir, sin nada, para al menos hacer todo el tema frente a los impuestos, frente a las comisiones de inmobiliaria, frente a todo. Un sueldo de Barcelona, si no es de pareja y que tengan un buen sueldo, es muy complicado. Esto es brutal. Un piso de 1.100 euros que dura media hora publicado y recibe más de 200 solicitudes. Eso no es un mercado normal. La gente no solo compite por pagar, compite porque la elijan. ¿A día de hoy pagas alquiler, pagas hipoteca? Pago alquiler. ¿Cuánto pagas, si se puede saber, aproximadamente aquí en Madrid por vivir? 1.100 euros. Vale. Y es un regalo porque creo que ahora rondan los 1.300 euros el alquiler promedio. Vale. Madrid no se queda atrás. 1.100 euros y ella lo llama un regalo. Esa frase resume todo. Hemos llegado a un punto en el que pagar más de 1.000 euros por vivir ya no parece caro, parece suerte. Y cuando lo caro empieza a parecer barato, algo está completamente roto. Pedro, me contabas que tú a día de hoy no vives en Barcelona, pero que durante una época viviste aquí en Barcelona e incluso visitaste Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Y recuerdas cuánto pagabas por un alquiler de aquí? 8,60. ¿Cuánto pagas tú a día de hoy por alquiler aquí? 600. ¿Por una habitación? Sí. ¿Cuánto se paga a una hora de Barcelona más o menos de alquiler, hipoteca, si se puede saber? En el momento en el que compramos el piso donde yo vivo, la burbuja inmobiliaria era cuando estaba por todo lo alto y pagamos por un piso que no lo merecía muchísimo dinero, casi 300.000 euros por un piso que no lo vale. ¿A qué te dedicas? Pues ahora mismo no trabajo, me dedico a pintar miniaturas, como de los típicos que se dicen los soldados de plomo o de Wargames ahora más moderno, saco unos dineros con eso. ¿Cuánto pagas a día de hoy por alquiler, hipoteca? Poco menos de 800 porque tengo mucha suerte y el casero es un tío muy guay. Vale, y es muy guay. Un piso completo. Sí, sí. ¿Cómo se encuentra un piso así? ¿Cómo se encuentra un alquiler tan barato? Supongo que un piso así, también por el precio, volará a los 10 minutos de publicarlo o lo que sea, que entonces la probabilidad de encontrarlo es ínfima realmente. ¿Y cuánto pagas por vivir en Madrid? ¿Cuánto te cuesta el alquiler o hipoteca? 550, pago de lo que es una habitación, compartida con más gente y un poco carote, pero bueno. ¿Cuánta gente vivís en el piso? Pues hacemos 10 o 11. ¿En el piso 10 o 11? ¿Y pagas 400 euros por una habitación? ¿Pero cuántas habitaciones tiene el piso? No, tiene muchas. O sea, eso es como un tardeo en el Pachá, tu piso, ¿eh? No, pero bueno, que no nos vemos. Este momento hay que dejarlo respirar. 550 euros por una habitación, 10 u 11 personas en el mismo piso. Esto ya no es independencia, es supervivencia compartida. A día de hoy, ¿pagas alquiler, pagas hipoteca? Pago alquiler compartido. Que en una habitación, me imagino que por aquí por el centro. Sí, una habitación, somos 4, yo pago 400. ¿Cuánto pagas por alquiler o por hipoteca? Por alquiler 800. Un piso
que comparto, o sea, alquilo habitaciones. Alquileres aquí en Madrid, ¿por dónde rondan? No sé si pagáis alquiler, hipoteca. Yo no pago ni alquiler ni hipoteca, porque la casa ya la he pagado. Y además tampoco vivo en Madrid, vivo entre Toledo y Madrid. En esta zona, por ejemplo, pues son por lo menos 1.500 al mes o una casa, un apartamentito. Yo creo que la gente está alquilando ya aquí habitaciones por 900, 800 euros. Vale. ¿En tu caso vives aquí en el centro? No, yo vivo en Parla, una de las zonas más económicas de Madrid. Allí sí que te puedes alquilar un piso de 3 habitaciones por 1.300, una cosa así. En abril de 2026, la vivienda en Madrid capital rondaba los 5.960 euros el metro cuadrado. En Barcelona superaba los 5.200. Es decir, un piso normal de 80 metros puede irse fácilmente a cifras que están completamente fuera del alcance de una persona con un sueldo normal. Así que esta ronda no se la doy a Madrid y tampoco se la doy a Barcelona. La vivienda es una derrota colectiva. Por lo tanto, el marcador sigue Madrid 1, Barcelona 0 y en este caso, vivienda 1, personas 0. Y de momento, lo que estamos viendo en esta comparativa es que hoy en día no basta con trabajar. Porque puedes tener sueldo, puedes pagar alquiler, puedes llegar a final de mes, pero si el poco dinero que consigues ahorrar se queda parado en una cuenta sin hacer absolutamente nada, cada año lo tienes un poquito más difícil. Y aquí entra Trade Republic, que es quien hace posible este vídeo. Ahora mismo, si eres nuevo cliente, puedes conseguir un 3% TAE sobre el dinero que tengas en cuenta, con los intereses calculándose cada día y pagándose cada mes, sin tener que domiciliar la nómina, sin hacer malabares raros y con el dinero disponible cuando lo necesites. Ejemplo muy fácil, si tuvieras 10.000 euros ahorrados, un 3% anual serían unos 300 brutos al año, que no te van a comprar una casa en Madrid ni en Barcelona, ojalá, pero oye, mejor eso que tener el dinero criando polvo. Además, Trade Republic es un banco registrado en España, tiene más de 10 millones de clientes, atención en español 24/7 y abrir la cuenta se hace online en menos de 5 minutos. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí, seguimos, porque si la vivienda ya está imposible, el transporte también tiene tela. Tercera ronda, transporte. Aquí el tema es clave porque si no puedes vivir en el centro necesitas que la ciudad te deje moverte. El problema es que en Madrid y Barcelona cada vez hay más gente que no elige dónde vivir, elige dónde puede pagar. Y esto convierte el transporte en una parte brutal de la calidad de vida. A nivel transporte, ¿tú cuánto tiempo pierdes al día desde tu vivienda hasta tu lugar de trabajo? 40 minutos fijo y también depende de cómo vaya el metro, ¿sabes? Entonces ya ahí depende mucho, 40, una hora. ¿Igualmente sientes que Madrid es una ciudad que está bien conectada? Sí, creo que también me he acostumbrado y es una mejoría de donde vengo acá, entonces sí, en ese punto podría decir que, bueno, bien. Nos has dicho que vives en una ciudad cercana a Barcelona. ¿Cuánto rato haces al día en transporte entre ida y vuelta? Entre ida y vuelta, Sí. 2 horas. Cuéntanos un poco qué tal es transportarte. Últimamente funciona algo mejor, pero unos meses atrás estaba fatal. La Renfe nunca ha funcionado muy bien. Vale. ¿Y dirías que el transporte de aquí de Barcelona funciona mejor o peor que el de Madrid? Yo creo que el de Madrid funciona mejor, por lo menos cuando estaba en Madrid no funcionaba tan mal como el de Barcelona. ¿Crees que es por el hecho de que tú al final aquí en Barcelona lo coges cada día obligatoriamente para acudir al trabajo y ahí al final vas de turismo, no tienes otro tipo de prisa, es otro tipo de rutina? No, es que hubo una temporada que viví en Madrid, vivía a las afueras de Madrid y no tengo el recuerdo de que fuera tan pesado. Este testimonio pesa mucho. 2 horas al día para ir y volver del trabajo. Eso son 10 horas a la semana. Casi una jornada laboral entera perdida en transporte. Y cuando encima dependes de trenes que fallan, retrasos o conexiones saturadas, el problema ya no es solo llegar tarde, es vivir agotado. Y cuando has tenido que coger el transporte público aquí en Madrid, ¿cómo dirías que es el transporte? ¿Qué nota le darías? Siento que un 8 de 10 me parece que es bastante eficiente. ¿Cómo ves tú el transporte público aquí en Barcelona? Quitando el metro, que siempre va lleno por los turistas y todo, los autobuses, no lo veo malo. Quitando de Renfe, va como va y o se para o no llega, pero bueno. ¿Cómo dirías que es el transporte aquí en Madrid? Estupendo, estupendo. A mí me gusta cómo va cercanías, metro, el taxi, todo. ¿Cuánto tiempo pierdes al día en transporte público? Aproximadamente una media hora. Quiero preguntaros un poco qué tal el transporte público por aquí, por la Comunidad de Madrid. ¿Habéis venido en coche? Hasta hace nada veníamos en bus y en metro. ¿Y qué tal? El tema buses siempre se tarda muchísimo en llegar, llegas tarde a todos lados, el metro está bien. ¿Cuánto tardas desde tu casa hasta el trabajo, hasta ambos trabajos?
menos una hora entre ir y poner. ¿Trabajáis las dos en el centro de Madrid por eso? Sí. ¿Cuánto rato podrías perder al día en transporte? Imposible, porque no hay transporte donde vivo. Transporte público, yo qué sé, como unas 3 horas. Bueno, porque no hay. Lo hago en coche y tardo 1 hora. En mi caso yo tardo 3 horas al día y vengo 2 días a la semana. Bueno, las carreteras están bien, pero están saturadas. Madrid tiene mejor percepción de transporte, pero también tiene trampa. Si vives lejos, puedes acabar haciendo 3 horas al día. Y aquí aparece la gran paradoja. Madrid conecta muy bien el centro, pero si la vivienda te empuja cada vez más lejos, la ciudad empieza a comerte tiempo. Y el tiempo también es dinero. Aún así, por percepción general, frecuencia, metro y conexión urbana, Madrid sale mejor parada. Incluso gente que ha vivido en ambas ciudades recuerda a Madrid como menos pesada en transporte. Barcelona tiene belleza, pero en transporte metropolitano el punto se lo lleva a Madrid. El marcador es Madrid 2, Barcelona 0. Seguimos. Cuarta ronda, seguridad. Y aquí hay que ser muy cuidadosos. Una ciudad no se puede juzgar solo por una noticia, pero tampoco puedes ignorar lo que está pasando en la calle, lo que la gente cuenta y lo que empieza a instalarse en la percepción colectiva. A nivel seguridad, ya nos has contado, ¿no? ¿Es la primera vez que te roban? No, ya me ha pasado varias veces. Sí, varias veces. A mí me gustan los relojes. Pues tenía un Hamilton de 3.000 euros, que tampoco es costoso, y me lo intentaron romper. Cogí al ladrón, lo intenté reducir, bueno, sin querer, se cayó el suelo, se hizo un poco de sangre, y los mozos ya me fueron a detener a mí. ¿A ti, eh? Sí, porque había hecho lesiones graves, que no sé qué, y vino la gente a defenderme, como diciendo, oye, es que le intentaron robar él, que no sé qué, que sí más. Entonces, ¿tú crees que lo de que se habla que Barcelona es una ciudad insegura y tal, es una realidad? Sí, solo hay que ver las noticias, es decir, a mí me parece delicado, yo soy colombiano, y a mí me parece delicado que hayan a plena luz del día, es decir, eso en Colombia, seamos sinceros, no es un tabú ni nada, pasa. Y ahora que está viéndose aquí, sinceramente no sé a dónde vamos a ir, no sé cómo se va a evolucionar eso, no sé si van a meter más presión policial, sigue habiendo mucho, o para mí, mucha inseguridad. Este testimonio es de los más fuertes del vídeo. No solo dice que le han robado, dice que ya le ha pasado varias veces. Y además cuenta algo muy delicado, que al intentar defenderse acabó él con problemas. No solo miedo a que te roben, miedo a que si pasa algo, no sepas ni cómo reaccionar. Y a nivel seguridad, ¿tú te sientes seguro aquí en Madrid? Solo me he sentido así como raro por la vía de Sol, que en ese trayecto sí me he sentido así como raro. Aquí vale. Tengo que estar pendiente. Te lo digo, siempre quiero recalcarlo desde mi punto de vista, de mis perspectivas y mis experiencias pasadas de donde vengo. Me siento seguro. A nivel seguridad, en el año y medio que estuviste en Barcelona, ¿qué tal sentiste Barcelona segura? Más o menos, de hecho sí me robaron el celular. ¿Te robaron, Sí, en un club, tío. ¿Ibas un poco...? Pues sí, pero bueno. ¿Cómo te sientes tú aquí en Barcelona? O sea, al principio de hace 9 años cuando yo llegué, tuve eventos de inseguridad, no me llegaron a robar, pero mentira, una vez sí en una fiesta grande, pero varias veces me intentaron robar, me atracaron y eso y no pudieron. Pero sí he notado que últimos años, no sé, vas por la calle o por aquí por el Corte Inglés y se ven gente corriendo y persiguiendo y la policía y todo, se ve un poco más, como que está cada vez peor. No sé, muchos culpan a los inmigrantes, no sé, creo que es una situación mucho más amplia que solo la inmigración o otros aspectos. ¿Cómo ves un poco la evolución de la criminalidad en Barcelona? En realidad va bajando, lo que sube es el tema de los carteristas y todo eso, que está feo decirlo, pero al no ser extranjeros no te hacen nada. O sea, ¿tú crees que detectan muy bien al turista y van a por el turista, Y por el acento, porque yo qué sé, si va mirando la calle así como, ¿sabes? Se nota quién tiene esto visto y quién no, ¿sabes? Pero tú vas tranquilísimo por Barcelona, En realidad sí, es que nunca me ha pasado nada. Aquí la percepción se repite, no es una persona aislada, varias personas hablan de robos, intentos, gente corriendo, policía, persecuciones y en general sensación de empeorar. Y aunque algunos siguen diciendo que Barcelona es preciosa, que aman el clima, que la playa suma mucho, la seguridad aparece una y otra vez como la gran sombra de la ciudad. ¿Cuánto de seguro sientes que es Madrid? También dándole una nota. Creería que un 7 de 10. ¿Qué es lo que hace que baje esos 3 puntos del 10? Quizás en esta zona del centro ves mucha indigencia, mucha gente, mucha fiesta, mucha gente loca. ¿Qué opinión puede traerte la seguridad de Barcelona? Justo estuve en Barcelona la semana pasada y siento que es una ciudad donde no me siento segura, donde hay que estar alerta todo el tiempo en comparación con Madrid. Siento que aquí todavía estás un poco más tranquilo. También a nivel seguridad, ¿cómo veis Madrid en cuanto a la seguridad y tal?
Depende del barrio, también. Es súper poético que está pasando el coche de la policía por detrás en este momento. Es lo más poético que la pregunta perfecta. La policía no. Por el día sí es seguro, pero por la noche para nada. O sea, yo una vez me acuerdo que estaba saliendo por la zona de Tribunal, que es una zona muy concurrida, y de repente un borracho se me dio una vez la vuelta y me pegó un bofetón por... Sí, por la cara un bofetón te llevaste. Un bofetón, el tío iba borrachísimo el tío, me metió un bofetón, el tío siguió andando, se dio la vuelta, me metió otro, entonces yo me preparé porque me iba a pegar con él. Claro, tú ya estabas en el tercero, dijiste, el tercero yo... Claro, el tercero ya me iba a pegar, y entonces, claro, porque me iba a pegar con él. Uno vale, dos vale, pero el tercero ya te lo devuelvo. Ya había bebido una cerveza, estaba así medio... estaba tontito. El tío como que se empezó a echar para atrás, se tropezó, se cayó y le pilló la pierna derecha un taxi. No, ¿cómo veis Madrid en cuanto a la seguridad? Pues para mí 100% segura. Yo también, yo no veo aquí, a lo mejor a altas horas de la noche. Yo he salido muy intensivamente por la noche durante un montón de años y aquí jamás en la vida me ha pasado nada, vamos. Se tiene la percepción que Barcelona es muy insegura y bastante más insegura que Madrid, por lo menos es lo que yo oigo. Y yo lo que sé es que tengo familia catalana y mis tías dicen ahora que ya no se transita también por el centro de Barcelona, que ya llevan más miedo que antes. Madrid tampoco es perfecta. Hay zonas, hay noche, hay historias surrealistas y hay barrios donde la gente baja la nota, pero la diferencia está en la percepción general. En Madrid la mayoría dice depende de la zona, en Barcelona varios dicen directamente hay que estar alerta, y esa diferencia pesa muchísimo. Y esto es otro punto para Madrid. El marcador es Madrid 3, Barcelona 0. Quinta ronda, calidad de vida. Aquí Barcelona vuelve al partido, porque hay algo que los números no miden bien: salir de trabajar y tener playa, caminar por una ciudad bonita, vivir con mejor clima, sentir que el entorno te compensa una parte del esfuerzo. Barcelona tiene un problema económico y de seguridad, pero también tiene una capacidad enorme para enamorar. ¿Felicidad que sentiste aquí viviendo en Barcelona del 1 al 10, cuánto dirías? Un 9, yo creo. El clima, yo creo, la ciudad en sí, para mí es una ciudad muy hermosa, las playas. ¿Cuánto de feliz dirías que eres aquí en Barcelona? Y yo creo que un 7-8. Dentro del 7 y 8, ¿hay algún punto extra que da el hecho de estar cerca de la costa? Que esto en Madrid, por ejemplo, no se comentó nada. Wow, para mí es brutal. ¿Tú a nivel personal crees que es mejor vivir en Barcelona que en Madrid? Sí, no conozco tanto Madrid, pero ni loco. En Madrid no me voy a vivir ni loco. Tú que has vivido en las dos, ¿qué diferencias notas respecto a las ciudades y tal? Creo que Barcelona es una de las ciudades más bonitas de España, es mucho más bonita que en Madrid a mi forma de ver, pero la vida de la calle de Madrid mola mucho más que la de Barcelona. Creo que el estilo de vida es diferente, la gente sale de trabajar en Madrid, se va a los bares, se van de cañas, es muy diferente. Esta frase resume perfectamente la diferencia. Barcelona es bonita, Madrid tiene más vida en la calle, y ahí está el duelo real. Barcelona te vende el escenario, Madrid te vende el ritmo. Del 1 al 10, ¿cuánto de feliz serías aquí en Madrid? ¿Tú crees que toda la gente está feliz? En tu caso, vamos a hablar en tu caso. Pues yo estoy feliz, ¿por qué no? Pondría un 6,5. Bueno, feliz, pero tampoco mucho, ¿eh? Al final, si no tienes dinero para llegar a fin de mes, no eres feliz. En calidad de vida emocional, clima, belleza y costa, Barcelona se lleva el punto. Madrid 3, Barcelona 1. Última ronda. Si tuvieras que empezar de cero, ¿dónde lo harías? Esta pregunta es la más importante de todo el vídeo, porque una cosa es vivir en una ciudad cuando ya tienes red, pareja, piso, contactos o estabilidad, y otra muy distinta es llegar sin nada y empezar. Y para darle más emoción al vídeo, vamos a hacer este punto doble. ¿Está todavía Barcelona a tiempo de empatarle a Madrid? Si tú dijeses, vale, tengo que empezar de cero en una ciudad española, ¿elegirías Madrid? Podría decir que sí, justamente era lo que buscaba en cuestiones de oportunidades personales. No sé, me siento muy contento con tal cual como pasó, a pesar de las adversidades que transcurrieron. Si tuvieses que empezar de cero en una ciudad de España, ¿crees que Madrid es la mejor opción? Madrid es la que te apoya y la que te coge a todo el mundo, y la verdad que tanto al centro, hay que venir al centro. ¿Por qué elegiste Madrid y no Barcelona? No sé. ¿Cómo ves el futuro? Porque ¿cuánto tiempo crees que podrías vivir teniendo el tipo de vida que tienes ahora? No mucho, porque creo salir de Barcelona para ir afuera. O sea que tú eres francés y volverías a Francia para poder tener una vida más completa. Sí. ¿Y qué es lo que te trajo a Barcelona? ¿Por qué decidiste venir a Barcelona? Porque está muy difícil para encontrar un primer trabajo en Francia, entonces venimos en Barcelona para trabajar. O sea, necesitas venir a España, coger experiencia laboral para poder trabajar en Francia. Sí. ¿Y cuánto ganarías en Francia? Entre 2.500 o 3.000. Este testimonio es durísimo para Barcelona. Una persona viene a Barcelona para conseguir experiencia, pero ve su futuro fuera. No porque no le guste la ciudad, sino porque no le salen las cuentas. Y cuando alguien tiene que endeudarse para vivir y sueña con irse a otro país para ganar el doble, el problema ya no es solo individual, es estructural. Si tú tuvieses que empezar de cero aquí en España, ¿elegirías Madrid para vivir? No, pues me iría en La Coruña, porque allí yo creo que es la gente más amable, más... O sea, ¿tú sientes que aquí en Madrid la gente es muy cerrada? La mayoría
es así. Si vosotras a día de hoy tuvieses que empezar de cero y empezar en una ciudad de España, ¿qué ciudad sería? ¿Sería Madrid? No. ¿Por qué? Porque es muy caro. Barcelona puede ser increíble para quien llega con un buen trabajo, sueldo alto o posibilidad de vivir cerca de lo que te gusta. Pero para empezar de cero, Madrid parece ofrecer más margen, más red, más movimiento, más oportunidades, aunque también sea más cara. Pero aún así, en esta ronda, el punto doble es para Madrid. Madrid 5, Barcelona 1. Y como podemos ver en el resultado, Madrid gana, pero no porque sea barata o no porque sea fácil. De hecho, no todo el mundo vive bien. Madrid gana porque en esta comparativa parece ofrecer mejores sueldos medios, más oportunidades, mejor transporte y una percepción de seguridad más alta. Barcelona gana en belleza, clima, costa y calidad de vida emocional, pero tiene dos problemas enormes: la vivienda y la seguridad. Y aún así, la conclusión más incómoda no es que Madrid gane a Barcelona. La conclusión incómoda es que las dos ciudades están llegando a un punto en el que trabajar ya no garantiza vivir bien. Así que sí, entre Madrid y Barcelona, hoy gana Madrid. Pero la gran derrota es otra, y es que en las dos ciudades más deseadas de España, cada vez más gente no está eligiendo dónde vivir, está eligiendo dónde puede aguantar. Y ahora es vuestro momento. ¿Qué ciudad es mejor para vosotros? Y dejadnos en comentarios cuál queréis que sea la próxima comparativa. Gracias por estar aquí una semana más. Nos vemos el jueves que viene a las 6:30. Suscríbete y nos ayudaría muchísimo si hypearas este vídeo. Gracias, cracks.